Hola, hola, bienvenidos. Me dejaste morir solo, ¿eh? ¿Cómo andan? Hombre, Acceso Atlas, la AA, bienvenidos. Acceso Atlas, buena noche. Salcedo, te grillé el jueves pasado que no hiciste acto de presencia. Banqué a los ositos. ¿Ah, sí? Banqué a los ositos e hice extensiva la constante crítica hacia las playeras del 98 que tenemos atrás. Pero yo tengo fe, yo tengo ilusión, tengo la esperanza. Es lo último que voy a perder. Y estoy seguro que antes de que se termine este torneo, vamos a tener las playeras de este torneo. Así es que esperamos que en algún momento la directiva se apiade, no de nosotros, del programa, de su programa, le dé seriedad y tengamos aquí las playeras que corresponden. Porque para nosotros la verdad es que pues no es que nos las quedemos, ni mucho menos, para nada. Oye, vamos a saludar también a Pedro Antonio Flores, pero yo quiero decir algo. Me parece que el Atlas después de un bicampeonato no se puede permitir tal humillación. O sea, no se puede permitir. Sí. Contra un equipo desahuciado, contra un equipo que estaba metido en problemas, 2 derrotas de forma consecutiva, ya no es poca cosa. No sé qué opines, Salcedo, me parece que un Atlas, después de un bicampeonato, no se puede permitir una humillación como la que pasó el sábado. Sí, no fue una buena jornada y ya estaremos hablando acerca de lo que ha sucedido. En el desempeño futbolístico, para mí ha tenido peores partidos. Pero los primeros minutos contra Puebla, por ejemplo, aquel contra Santos, pero el resultado es terrible. O sea, lo primero que se ve es el resultado y contra quién fue. Y si a esto le sumamos la desafortunada situación del Huevo Lozano, a quien le enviamos un fuerte y caluroso abrazo, la más pronta y satisfactoria recuperación, querido Huevo. Te esperamos pronto de regreso en la institución y que lo hagas como lo venías haciendo de manera extraordinaria. Así es que, pues ojalá haya sido sometido a proceso quirúrgico y ojalá y se pueda recuperar y ofrecer esas capacidades técnicas extraordinarias. Pero ya estaremos hablando acerca de lo que ha sido. Insisto, el resultado es terrible, el peor de la campaña por mucho. Totalmente. Pero nos vamos a meter en el detalle porque sí creo que a nivel de funcionamiento ha habido peores partidos que este. Ya estaremos ahondando en el tema. Pedro Antonio, buena noche, ¿cómo andas? Bienvenido a la AA. A la AA de Acceso Atlas. A la AA. Cuidado con lo que dices, mi querido Toño, eso de AA. Pero bueno, andamos muy bien, no pasa nada. Aquí estamos dando la cara, aquí estamos hablando, presentándonos. Híjole, pareciera bullying, ¿no? Una situación que hizo que despertara la afición rival, ¿no? De una manera, híjole, no sé qué les pasó, la verdad, pero pareciera que hubieran ganado un título. Pero bueno, estamos hoy para hablar del Atlas y estoy de acuerdo contigo. No se puede permitir una humillación como la que se vivió el sábado pasado y sobre todo esperando que haya una autocrítica real, ¿no? Porque pareciera, ¿no? Que el argumento de fuimos la mejor defensa del torneo, todavía le quieren seguir sacando jugo un poquito, ¿no? Cuando recibes 7 goles en 2 partidos, hay muy pocos argumentos, ¿no? Cuando revisas el partido y te das cuenta que jugaste nada más al pelotazo, una fórmula que te funcionó para un bicampeonato, pero que tienes otros jugadores y que tienes pues un partido que no te funciona y no le cambias, ahí es donde creo que vamos a detenernos en el cuestionamiento. Pero bueno, aquí estamos dando la cara, mi querido Hugo Toño. Hágala con esta AA que dice Toño, hágala con el acceso. Ahora, yo podría pensar que es ciertamente un riesgo contemplado para la directiva. ¿El perder? Que de pronto te encuentres adversidad en una campaña en la que de arranque te desprendes de tus 3 grandes elementos a la ofensiva. Claro. Tampoco se pueden venir a sorprender si en el arranque del torneo, o sea, no es que lo tuvieran contemplado, no es que fuera una programación de vamos a vender a Julio, a Julián y a Ociel. Si en algún momento esto se hubiera producido antes del final de la campaña anterior o durante el proceso entre la pasada y esta, con los refuerzos que hubieran llegado de mejor forma en el torneo, pues seguramente serían condiciones diferentes. Pero no fue así, o sea, aquí estamos viendo la imagen que es terrible. Fractura de rótula para el Huevo que acababa de reaparecer. De verdad es una imagen que ya no quisiéramos ni ver. No, ni ver. Insisto, querido Huevo, la más pronta y satisfactoria recuperación, que estés de regreso lo más pronto posible en la cancha. Y después hay 2 maneras de valorar y analizar goleadas de estas características, porque hay ocasiones en donde esas goleadas se producen
por la supremacía de un equipo sobre el otro desde el silbatazo inicial. Ok. Y no es el caso, ¿eh? O sea, el partido estaba parejo. Por momentos, por algunos lapsos del primer tiempo, hasta incluso fuiste ligeramente superior. Estaba parejo al punto que Aldo Rocha ya lo había empatado. Después, ahí sí, Guadalajara tuvo una contundencia extraordinaria, aprovechó de manera sensacional los momentos, cayó el segundo, Atlas ahí seguramente se descontroló, se adelantó, se desarticuló, defensivamente venía trabajando muy bien, en este partido lo hizo de forma terrible y al final Guadalajara, no le quito mérito, lo aprovecha de manera extraordinaria, pero no es que desde el silbatazo inicial Guadalajara te haya dominado. Para nada. O sea, insisto, no le quito mérito. Guadalajara aprovechó de manera sensacional los momentos, pero ahí sí es donde le faltó en algún pasaje del segundo tiempo, tal vez un poquito de tranquilidad, de no acelerarte, de no irte con todo al frente, de no extenderte demasiado, porque ya vimos, por ejemplo, el gol de Marín, o sea, estabas completamente hacia el frente. Ahora, yo lo que creo, no sé qué opinen, es que en actitud te ganaron. O sea, con la euforia del momento. Sí. Pero ya sobre la victoria, Toño. Sobre la victoria. Pero y eso suele suceder siempre. Ese es el punto. Pero creo que desde antes había una mística medianamente de, vamos a respaldar al equipo, hablando de la gente del Guadalajara, ¿no? Sí. Vamos a respaldarlo, o vamos a demostrar que no necesitamos, estamos más unidos que nunca. Creo que Paunovic, previo al partido, jugó el clásico y el Atlas nunca lo supo jugar. No estoy de acuerdo. Yo creo que el Atlas no supo jugar un clásico. Lo estabas empatando. Pero yo digo En el desde empate antes. el partido yo digo desde estaba antes del parejo. partido. Yo digo desde antes del partido. Pero eso no representó nada en el sí juego. Representa, sí. No. A ver, el mensaje que manda Paunovic en la mañana del clásico, salir a correr con la playera de Chivas, el tema de la declaración del rumor del Almería, todo ese tema fue haciendo que la mística fuera especial para ellos. Después el Atlas, al momento de meter un golazo, porque el de Aldo Rocha debe valer por 4 para empatar el partido. O sea, el gol de Rocha fue bestial, fue un golazo. Creo que el Atlas ya no supo jugar con el clásico. O sea, creo que el Atlas ya no supo enfriar la situación. En eso estoy de acuerdo contigo. Y también lo platicábamos ayer, Hugo. No sé qué opinas, Pedro. Creo que en lo mental, la imagen tan impactante de Brian Lozano, cuando vas perdiendo 2-1 ya, pero la imagen creo que también al grupo la desestabiliza. O sea, Sí, afectó. no es pretexto ni mucho menos. No quiero hablar de que el equipo se desconcentró, no. Pero sí creo que fue un tema de... Fue tan impactante la imagen que quizá dentro de la cancha al 2-1 ya no pensaron en el partido, ¿no? Sí. Sí, un golpe anímico, ¿no? Lo que pasó con el Huevo Lozano. Pero hay que aceptar una cosa, o sea, dices bien, o sea, Chivas ganó en actitud, Chivas ganó en propuesta, Chivas ganó en variantes. Lo que yo digo es, habla Hugo de que tuvo tranquilidad en algunos momentos del partido cuando le empató, pero cuando te das cuenta que todas las pelotas divididas te la gana el rival, ¿por qué no cambias? ¿Por qué sigues insistiendo? O sea, ¿por qué no buscas alguna otra alternativa? Es ahí donde yo cuestiono al Atlas. Porque bueno, sí, se empató a 1 el partido y demás, le seguiste buscando, pero te das cuenta que te ganan los balones, te das cuenta que aprovechan los espacios y no le cambias. Esa es mi gran pregunta para el Atlas, ¿no? Y eso obviamente pues lo vimos todos en el partido, pero en actitud, o sea, hay que terminar reconociendo al rival. Chivas te ganó en actitud, Chivas te ganó en variantes, y bueno, terminó metiendo 3 goles más, ¿no? Es que yo a lo que voy, Hugo, es que el clásico se juega desde antes. O sea, cuando está todo este tema de la polémica de Chivas, de lo de Alexis, lo del Chicote, lo del joven Martínez, que empieza con lo de Paunovic, Atlas pareciera que toda la semana... Pero eso fue un circo. No, pero ahí voy con esto. Por eso digo que los clásicos se juegan también desde antes. Creo que el Atlas toda la semana fue el actor secundario. O sea, nunca levantaron la mano como para decir, en lo fútbol, el clásico va a ser nuestro. O sea, yo creo que se juegan desde antes. Ya en la cancha pasan otra cosa. Ahora, yo quiero tocar otro tema con la situación de la dirección técnica. Aquí hemos reconocido que Benjamín Mora soportó un momento sumamente complicado al inicio del año. Una derrota estrepitosa en Honduras, le dieron la vuelta. Una derrota por ahí con León, que incluso estaba el negro Almirón, recordarán, en las tribunas del Jalisco. Supo darle la vuelta. Sí. Ahora, algo relacionado a lo que dijo Pedro, no sé qué opinen. Benjamín Mora nos ha demostrado que es un buen técnico para modificar durante los partidos.
O sea, creo que es válido. Sí, o sea, sí, por porque un supuesto técnico que se también- puede cuestionar. un técnico- No, de acuerdo, claro que se técnico puede es cuestionar. Sumamente... No lo ha hecho. Yo no lo he hecho. Pero a ver, también aquí partimos de las Y de la herramientas que materia tiene. prima, también lo está creo. claro que en el análisis ya señalamos el tema de los jugadores que ya no están, que te condicionan. Sí, Claramente sí, te sí, condicionan sí, sí, lo porque creo. los tenías programados para este torneo. Son las tres figuras del ataque. Después llegó Mateo, se lesionó. Llegó el Mudo, se lesionó. Eso también te condiciona. Sí, sí, Llegó Augusto y no se ha metido en ritmo. Y no sé si se vaya a meter en ritmo, honestamente. Lo digo porque es un futbolista que hace 15, 21 días, decía yo, que me parece que tiene una calidad extraordinaria. Pero el ritmo al que juega, no sé si le vaya a alcanzar en el fútbol mexicano para en algún momento demostrar esa calidad acompañada de ritmo. Después, Santa María también en algún momento se te lesionó. Ya reapareció justamente en este clásico. Estamos hablando de jugadores de una plantilla que no es tan extendida, que no está plagada de figuras, varios elementos que por diferentes circunstancias han estado un periodo fuera. Y después, cuando volteamos a la banca, nos damos cuenta que hay jugadores que ya ni deberían haber estado este La torneo. planeación está mal, entonces. Sí, a lo mejor el caso particular de Brian Trejo, y no es que no la queramos agarrar todos los fines, todos los programas son con 6 Brian años Trejo, que no. pero yo creo que es un jugador que para este torneo ya no debió haber llegado. O sea, ha recibido cualquier cantidad de oportunidades y no termina de dar el ancho en Atlas. Vamos a ver si lo da en otro equipo. Entonces, cuando sumamos todas esas circunstancias, pues también van en favor del análisis de lo que puede hacer un director técnico. Todos los directores Sí, sí lo técnicos creo, sí lo parten creo. de la materia prima. Sí lo creo. Pero No sé no, qué y opinas, ha Peter. fallado hasta Camilo Vargas, o sea, Sí. te ha fallado hasta Camilo Vargas, ¿no? O sea, porque en este partido pues hay que achacarle un par de goles a Camilo. Esa es la, Sí, el de esa es Marín. la verdad, o sea, El de Marín pudo hacer más. De pronto todo eso va sumando, como dices, ¿no? O sea, va sumando dudas, esas alternativas que puedas usar en banca, pues también es responsabilidad del técnico. No sé en qué momento puedas usar a Jeremy, en qué momento puedas meter a Trejo, dónde vas a ver las variantes que puedas presentar en un partido de fútbol, porque cuando se te cierran las ideas, cuando no sabes cómo reaccionar o cómo utilizar a tu gente de banca, híjole, pues sí, el técnico no tendrá a lo mejor las herramientas suficientes, pero también debe de tener la creatividad para poder modificar sobre la marcha, ¿no? Pero ¿cómo Eso le es lo haces, que no he Peter? visto en el último. Pero no he visto en el último partido. De pronto a veces tienes que cerrar los juegos, ¿eh? De pronto tienes que buscar Hemos visto también un alguna cambio otra táctico, hemos alternativa. visto un cambio táctico. O no me digas, a ver, no me digan que este Atlas está hecho para jugar otra vez al pelotazo y que la gane Caicedo arriba. No. Yo la no verdad creo es que ahí que se ha esa sea quedado a la mitad capacidad del de Atlas, camino ¿no? en buscar un Pero- estilo. Se ha quedado a mitad de camino en Sí, buscar un estilo. Pero recordemos los partidos que ha dirigido Benjamín Mora. ¿Hay algún partido en el que digamos qué buen cambio táctico hizo sobre la marcha? Jugador por jugador siempre. Sí, bueno, sí lo O has sea- hecho, ¿eh? Sí los ha hecho. ¿Qué partido fue que Solari estaba siendo superado de todas? Y los invirtió de banda, o sea, Lo rápidamente reaccionó, los cambia de banda y ahí ya Pues sí. el Vallarta Alfaro ofreció mejores condiciones en defensa. Tengo O sea, una- esa fue una modificación. Después, yo sigo pensando, por ejemplo, mencionabas, Pedro, el caso de Jeremy Márquez. Es otro jugador al que le tenemos que exigir mucho más. O sea, Pero en ya, este ya, momento, sí, el claro. grado de consolidación que debería de tener Jeremy Márquez te debería de hacer pensar incluso en selección. O sea, porque cuando él debuta, Sí, lo creo. seguramente se acordarán aquel partido con Leandro Cufré en la cancha del Estadio Azteca contra la máquina celeste de Cruz Azul. Convierte gol, 1-2 ganan. da un gran partido, empieza a ser titular, empieza a elevar su nivel futbolístico, empieza a tener consolidación. Para este momento ya debería de ser figura del equipo y resulta que ya no es ni siquiera titular. O sea, son de esos jugadores, el caso de Brian, el caso de Jeremy, el caso también del Gadi, que le tenemos que exigir mucho más, o sea, mucho más, porque si no, ¿cómo le das herramientas al director técnico si no hay esa competencia deportiva? Y tiene que jugar siempre Yo- con los mismos y a lo mismo. Yo lo que creo que este equipo, hablando del Atlas, da unos bandazos bestiales. Puede jugar contra el campeón del fútbol mexicano 45 minutos magistrales. Puede arrancar el torneo contra Cruz Azul dando 90 minutos bestiales. Puedes ir a San Luis a arrastrar el prestigio. Puedes ir a Querétaro a jugar terrible y ganar. 10 minutos contra Puebla que fueron. O sea, te digo algo, y A esto ver, no te va a hacer puede un ser equipo la mejor candidato. defensa, puede ser la mejor defensa del torneo. A ver, y el Atlas recibir no está 7 play-in. goles en 2 partidos. El Atlas, O a ver, sea, seguimos viendo el Atlas ¿qué en play-in, pasa ahí, Pedro. no?
seguimos viendo al Atlas en play-in. Yo ya no sé. En play-in ya está sí. fuera. No, en play-in sí. No, pero en play-in sí lo va a alcanzar, creo yo, ¿no? O sea, ese equilibrio que dices es el que tiene que buscar el Atlas. O sea, en algún momento supo ser ordenado. Aquí aplaudimos, ¿no? Partidos donde se defendió muy bien, circuló la pelota, tuvo la posesión, y de pronto, bueno, sí, 2 últimos juegos que dice 7 goles en 2 partidos. ¿Qué está pasando? Es ahí donde tiene que centrarse otra vez en la estrategia. A ver, fuimos una muy buena defensa, o sea, no nos hacían gol. ¿Qué pasó en estos últimos partidos? Y tiene que haber autocrítica al interior, ¿no? Sí, totalmente. Eso sí, y en la asignación de responsabilidades, porque obviamente, pues están, yo pensaría, Claro. no sé qué opinen ustedes, en un rango prácticamente similar la directiva por la manera en la que manejó la salida de estos 3 grandes referentes. Posteriormente reaccionó porque llegó Caicedo, porque llegó el Mudo, pero bueno, pues evidentemente están en un proceso de adaptación en el cual además se han sumado el tema de las lesiones que ya hablábamos. La dirección técnica en algún momento, en esa asignación de responsabilidades, yo a quien le doy menos es a la dirección técnica. Yo iría más contra la directiva por la manera en la que se desprendió de estos jugadores y con los jugadores, porque ya mencionamos algunos y esa lista podría ser un poquito más extendida, jugadores a los que hay que exigirles mucho más y que no están respondiendo acorde a la necesidad. Ahora, y no quiere decir que el cuerpo técnico no tenga responsabilidad, también por supuesto, pero si a ellos le quitaron tus 3 figuras y los que están no responden, Augusto sí, Solari, claro. O sea, ¿te refieres a estos jugadores Sí. que, a los canteranos y a los extranjeros. No han aparecido? Ajá, exacto. Pues es que cuando empezamos a analizar qué jugadores están en un nivel óptimo o por encima incluso del nivel óptimo, yo destacaría lo de Jordi Caicedo porque acaba de llegar. A mí Zapata me ha gustado la manera en la que se ha involucrado en la dinámica del equipo. Aldo anda bien, no está en el nivel del primer torneo, pero ha sido otra vez muy consistente, el gran líder. El Tincho Nervo siempre está bien, siempre, y no siempre lo destacamos. En espacios abiertos no le da. Sí, pero le cuesta, le hay cuesta. circunstancias que le cuesta, pero es un jugador en el que siempre puedes confiar. Después, los laterales, yo pensaría que están en un nivel por debajo de lo que en algún momento podrían llegar a ofrecer, sobre todo el Hueso Reyes. Camilo, ya hablábamos acerca de ese gol, que se suma a otra equivocación que ya en su momento tuvo con aquella expulsión. Entonces, cuando empezamos a analizar los niveles individuales, encontramos que hay 2, 3, cuando mucho 4 de una plantilla de más de 20 jugadores que están en un nivel que podríamos considerar óptimo. Lo que sí creo es que la plantilla del Atlas no perdamos la perspectiva. Debe de ser de las 5 más débiles del fútbol mexicano. Sí. O sea, yo sí veo que la plantilla no es. No hay figuras. Camilo Vargas debe ser la máxima figura de este equipo. ¿Sí? Totalmente. Sí, yo sí creo, Pedro. No sé qué opinas. No, pero Aldo figura Rocha, mediática. así como... Es titular con Colombia en eliminatoria sudamericana, Camilo. Sí, Camilo, Aldo son evidentemente las grandes de las figuras. Peores, o sea, ya de plano vamos a poner de las peores plantillas. Atlas. Es que te digo algo. Tampoco, es que aquí hablábamos. Hablábamos hace 3 programas. Aplaudíamos a Mateo, aplaudíamos a Augusto. No, yo a Mateo nunca lo he aplaudido. O sea, y de pronto ya cambiamos, o sea... No, yo a Mateo y Augusto no sé nunca si los he aplaudido. Yo creo que es una plantilla para competir, ¿eh? Es una plantilla para competir. Para mí sí, nomás hay que ajustar, ¿no? Hay que saber ajustar, hay que saber tener una propuesta, creo yo. Pero lo que dice Hugo tiene razón. No nos hemos puesto a pensar en cosas. Por ejemplo, se te lesiona José Javier Abella, ¿quién va a jugar de lateral derecho? Se te lesiona el Hueso Reyes, ¿quién va a jugar de lateral izquierdo? Rivaldo. O sea, con el riesgo que eso representa. Es un riesgo total. Lo trajiste de regreso y no ha dado tampoco el ancho. O sea, sí. Hay jugadores que pareciera que en este momento, si por alguna razón no están, cualquiera que sea, suspensión o lesión, pues condiciona claramente tu funcionamiento. Te ganó el peor Chivas en momento porque es sexto en play-in, o sea, independientemente de cualquier cosa, te ganó el peor Chivas en momento de los últimos 5 años. Sí, te goleó además. Te goleó. Salcedo. Vámonos a la pausa mejor. Vámonos. ¿Sí? Hacemos una pausa. Esto es Acceso Atlas, el programa del bicampeón. Y ya venimos, tenemos mucho más contenido.
Luego de la aplastante derrota ante Chivas en el Clásico Tapatío y qué significó su segunda derrota consecutiva, el panorama del Atlas se ensombreció de cara a la liguilla. Y lo único que nos queda es observar, analizar, autocriticarnos, autoanalizarnos y regresar a ser la mejor defensa del torneo lo más pronto posible, que no es cosa menor haber sido la mejor defensa del torneo y no es cosa menor que nos hayan metido 7 goles en 2 partidos. Atlas ocupa la 11ª posición con 15 unidades, sin embargo, nada está perdido, pues tomando en cuenta que a partir de la apertura 2023 calificarán 10 equipos tras la fase regular, 6 de manera directa y 4 al play-in, que otorgará los últimos 2 boletos a cuartos, los rojinegros tienen vida. Así que lo único que detecto es que tenemos que apretar las tuercas, cerrar filas en ese sentido para que los jugadores vuelvan a ese nivel óptimo en el que estaban para poder mantenerse como la mejor defensa y trabajar en lo individual y en lo grupal. Por el momento los zorros están empatados en puntos con León y Juárez, pero con peor diferencia de goles. Sin embargo, el calendario que resta a los tapatíos es su gran aliado, pues debe recibir en casa a Pachuca, Mazatlán y Necaxa, lugares 15, 17 y 18 de la tabla, además de que enfrentará a León en esa lucha directa por un boleto. Yo confío, vuelvo a repetir, en los jugadores de Atlas al 100%. Sé que van a salir adelante porque lo hemos hecho en otras ocasiones. Así que a seguir trabajando, a seguir intentando mejorarnos. Con 18 unidades en disputa por delante, calificar a liguilla luce asequible para el Atlas y el play-in está en sus manos. De regreso. A ver, le quedan al Atlas 6 partidos, 18 puntos para finalizar el torneo. Hay un juego pendiente en León. Sí, en León. A ver, este es el calendario de los rojinegros del Atlas en lo que resta de la campaña. Van a jugar 3 duelos en casa, 3 de visita. Los 3 juegos en casa me parecen para sumar. De acuerdo. De a 3, o sea... 9 puntos ahí, estoy de acuerdo. Yo sí veo al Atlas, o sea, ya no sé qué esperar, pero en la perspectiva. O sea, yo sí veo, Pedro, no sé qué opines, que el Atlas Mazatlán, el Atlas Pachuca y el Atlas Necaxa son partidos ganables en el Estadio Jalisco. De acuerdo. O sea, se tiene esa gran oportunidad para poder sumar ahí 9 puntos. Yo creo que puede sacar todavía otros 3 puntos de visita, ¿no? Pensando que los empates que no los pierdes. Y eso te da para estar en play-in, ¿no? Además, o sea, el tema de la numerología y demás, dónde vayas a quedar, dónde te vayas a meter, bueno, es muy relativo, ¿no? Si terminas quedando, ¿no? Obviamente, dentro del play-in. Yo lo que quiero ver es una mejoría en cuanto a las variantes y a lo futbolístico, ¿no? Que pueda presentar este Atlas, ¿no? En este cierre del torneo. Son 6 partidos todavía los que te quedan. Son 6 partidos que tienes que presentar una mejoría después de lo que hemos visto en los últimos 2, ¿no? Y es ahí donde quisiera detenerme, ¿no? Si con Benjamín Mora se va a poder lograr, ¿no? Ahora, asumir el rol protagónico con Mazatlán, con Pachuca y Necaxa, el rol protagónico dentro de la cancha, me parece que es obligatorio para el Atlas. Sí, y también representa un riesgo, porque hay que recordar que esos partidos en donde de pronto decimos a Tijuana se le gana sin problema, a Puebla se le gana, y se acordarán que ha pasado recientemente con Tijuana y con el equipo de Puebla. Así es que no sé si en algún momento esa condición de ir con América, de ir con Tigres, de ir con Rayados, de alguna manera ser la víctima, salvo Guadalajara, porque ahí sí Guadalajara te terminó ganando y con absoluta facilidad. Pero después en el resto de los partidos, incluido el de Monterrey, que perdiste, pero le hiciste partido, se ha desempeñado mejor Atlas en esos partidos en donde podría ser considerada la víctima que donde parte como el gran favorito, porque en este torneo el caso más significativo, no hay ninguna duda que fue el de Puebla, ¿eh? O sea, Puebla, aquí lo dijimos, no debería de haber tantas complicaciones. Puebla es un equipo que va a luchar, que va a trabajar, etcétera, 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 pero seguramente de local en el Jalisco Puebla, Atlas se va a llevar los 3 puntos. Y mira la historia, 10 minutos ya te estaban ganando 2-0. Es que ¿sabes por qué yo digo que es obligatorio? Necaxa, Quiero decir eso. último lugar
Necaxa, último lugar, 8 puntos. Sí. Juegas contra ellos. Desastre en la Mazatlán, campaña. penúltimo Yo lugar. no creo en eso. Penúltimo Yo lugar, no creo en eso. 10 puntos. Ajá. Pachuca, antepenúltimo Yo no lugar, creo en eso. 12 puntos. Es casi un si equipo no asumes sub-20. el rol protagónico Sí, a ver, yo también, contra Pedro. los 3 peores A ver. equipos del torneo, Espérame, ¿cuándo? espérame. Acaba de decirlo ahorita Hugo. Yo ya no creo en eso. O sea, cuando los partidos que tú sientes que deben de ser obligatorios ganar, los ha perdido Atlas. Esa es la historia, ¿eh? Por De eso los es que yo no estoy diciendo de los que es últimos juegos obligatorio. en casa. Cuando pero a ver, Peter. cuando llega superior el Atlas y de pronto Sí. algo pasa, ¿no? Con el equipo, yo ya no me atrevería a decir eso. O sea, tienes que mejorar. No sé de qué manera puedas presentarte en este tipo de partidos, pero contra los rivales que eres aparentemente superior, ve lo que te termina pasando con Puebla y Chivas, ¿no? O sea, esa es una historia repetida, ¿no? Pero a ver, Peter, yo no esperaría, porque además creo que no sucede y en una de esas terminaría siendo hasta un error, que salga Benjamín Mora o cualquiera de los jugadores a decir, no, hombre, al Necaxa lo goleamos 4-0, No. al Pachuca le metemos 6 caminando. No, por supuesto que no va a suceder, sería completamente un error. Pero que al interior, por supuesto que el mensaje, el discurso debe de ser, a ver, vamos a analizar estructuras. O sea, hoy Atlas es una estructura superior a Pachuca, a la de Necaxa. O sea, que al interior el mensaje sea, somos superiores y lo tenemos que demostrar en la cancha. Después, no en declaraciones, no en los micrófonos, que no salgan a alardear porque después pues te las terminan cobrando y las redes sociales ya sabemos que son Claro. en ese sentido muy crueles, pero que al interior el mensaje de Benjamín Mora y el pensamiento de los jugadores debe de ser, somos superiores a estos 3 equipos y lo tenemos que demostrar en la cancha. En el partido pueden pasar muchas circunstancias, pero esa es la manera en la que yo creo mentalmente tienen que encarar esos 3 partidos. Porque ahora les voy a decir algo, las visitas en nombre van a decir, Xolos, 3 últimos partidos en casa, 3 victorias. Sí. Una cancha que además es muy complicada. Y para el Atlas se le complica históricamente. Y al Atlas peor que nadie. León. Terrible. Sí. No ha perdido León desde la jornada 1 en casa contra Chivas, 1-2. Sí. Y después van para mí contra uno de los candidatos al título que son los Pumas. De acuerdo. O sea, si ya el a panorama lo mediodía ponemos, en la Ciudad de México. si ya el panorama lo ponemos así, por eso utilizo la palabra, es obligatorio para el Atlas sumar esos 9 puntos en casa. Sí, es que si no son contra estos rivales y en casa, Claro. Peter, entonces ¿cuándo vas a asumir tú esa condición de ¿Cuándo? ser el favorito? Insisto, sin alardear, sin manifestar, sin declarar, pero que al interior mentalmente se preparen para que estos 3 partidos sí o sí tengan que ser de 3 puntos cada uno de ellos. Ese es el ideal, ¿no? Que debe de manejar el Atlas, ¿no? O sea, estoy de acuerdo, o sea, son tu oportunidad de sumar 9 puntos, ¿no? ¿En dónde? En tu casa, ¿no? Contra unos rivales aparentemente inferiores que tienes tú que hacerlo valer, ¿no? Hay que ver, ¿no? ¿Cuál será, ¿no? Esa estrategia para que pueda el Atlas verdaderamente hacer valer esa localía, que es donde me ha dejado dudas a mí, ¿no? En el tema de la localía hemos visto mejores propuestas de Atlas jugando de visitante, ¿no? Capaz que es capaz Atlas de perder con Mazatlán o con Necaxa y ganarle a Pumas, ¿no? En CU. O sea, ese es el Atlas, ¿no? Que hemos visto en los últimos torneos, pero bueno, estoy de acuerdo con Toño. Si no lo haces con tus partidos de local, entonces puedes dejar una gran oportunidad. Tengo una pregunta. ¿Hoy en día está en riesgo el boleto a la siguiente ronda del torneo para el Atlas? Sí, yo digo que sí. Yo también creo que sí. Con esos altibajos no, pero por este que ha tenido, yo calendario, pensaría que por sí. este calendario no, ¿eh? Pero por este calendario no debería de tener riesgo. El Es que son 3 y 3, Peter. 3 y 3, Pedro. Son 3 que podríamos considerar debería de conseguirse la victoria y después, ya dijimos lo de la visita a Tijuana, lo que representa Creo también que nunca visitar ha el ganado Atlas Olímpico en Tijuana. Universitario. Sí, no. O sea, no ha ganado. Y León un empate por ahí en la jornada 2 después del bicampeonato. Ajá. Recordabas un gol del Gary Saldívar. Sí, exacto. Y Pumas no recuerdo una victoria últimamente en CU. O sea, Hace mucho tiempo, un 4-1, según yo, esa fue la última. Y Dani Arreola convirtió un golazo. Fíjate hasta cuándo nos remontamos. Sí, No sé si te Arreola. acuerdas, de larguísima distancia al ángulo. Oh, ya, Dani bueno. Arreola, como lateral izquierdo, convirtió un golazo. O sea, nos estamos remontando a por lo menos 7 años atrás. por eso les digo, O 6.
que a mí me parece que está en riesgo el play. Sí, yo también creo, por esos altibajos tan marcados, por las lesiones, por jugadores que no han tomado el ritmo, yo también pensaría. Sí, porque pensar en boleto directo es sumar, que ya los otros equipos no sumen. A ver, yo sí creo, Pedro, que se perdieron 2 grandes oportunidades contra un equipo que tuvo cambio de técnico, como fue Puebla con Lalo Arce, que salió. Sí ha cambiado el equipo, sí ha tenido una modificación en lo anímico, pero yo creo que era un partido ganable. Y contra Chivas, por la manera en la que se dio el partido en la previa y el mal momento del Guadalajara, que no ganaba desde julio, le ganó a Xolos por ahí, pero no ganaba desde julio. Creo que se dejaron ir 6 puntos, me parece, Pedro, que más adelante te pueden costar. Sí, no, de acuerdo. O sea, imagínate Atlas ahorita con 6 puntos más, bueno, pues estaríamos hablando de los punteros de la tabla, ¿no? Ya deja 4 puntos, ¿no? Por lo menos los 3 de Puebla. Por lo menos sumado exactamente los 3 de Puebla y por ahí algún empate que lo hubiera sacado Chivas, te colocarían, tienes un partido menos también, ¿no? Un partido pendiente, que eso también te puede beneficiar dentro de la tabla de posiciones. Es un tema. Hay que tener equilibrio, señores, ¿no? Es lo que tiene que buscar el Atlas para no poner en riesgo eso que dicen. Vamos a ver este top de goles de los rojinegros del Atlas, tratando de cambiarnos un poco el sentir. Mira, Renato Ibarra, este fue en el tema de la pandemia, ¿no? En plena pandemia, sí. En plena pandemia. De Renato los pocos Ibarra que convirtió, y aquí está un muy buen derechazo, casi ajustado a la base del poste. Muy buen gol del ecuatoriano. Son los goles del Atlas contra los equipos que faltan por enfrentar. Mira qué recuerdo. ¿Qué fue ¿El 2-2 o cuál fue? El 2-2. ¿2-2? En la final. Qué recuerdo extraordinario. Diciembre del 2021. ¿Y Peter? Quiñones arrancó, robó la pelota Julián Quiñones. El gol de la final en la ida contra el Pachuca. El gran recuerdo de siempre, no tener del paisano. Este gol es para tenerlo en el archivo. Mira. Del paisano Julián Quiñones. Sí, seguramente ya quedará en los recuerdos como uno de los mejores goles de Atlas, obviamente, y de la historia de las finales de Liga MX. El Tincho Nervo frente al cuadro de Tijuana. Ese partido se perdió 1-2, recordarás. Sí, exactamente. Se pierde a media semana. Con Jonathan Orozco en la portería. La intención no sabemos si de peinarla o de ponerla a segundo palo. Lo cierto es que terminó convirtiendo un gran gol en pelota detenida, donde Atlas normalmente no se hace fuerte. Lucas Ayala en 2009 la puso en el ángulo. Qué jugador Lucas, Qué jugadorazo Lucas, Peter. ¿Esa fue la primera etapa o la segunda? Esa fue la primera. La primera etapa, sí. Después regresa en 2013. Que fue la mejor, de hecho. Fue extraordinaria. Era un guerrero, era un líder, Lucas Ayala, sensacional. Y pues ahí está entonces el recuerdo de grandes goles frente a los rivales que todavía tendrá por delante el cuadro de los rojinegros del Atlas en esta campaña. ¿Una pausa más? ¿Pausa? Vamos a hacer una pausa. Tenemos mucho más contenido aquí en Acceso Atlas, así es que no se vayan. El apellido Solari es alcurnia en el fútbol argentino y está directamente relacionado con México y con el Atlas. Jorge Indio Solari, Eduardo y Santiago han dejado huella en el mundo del balompié y hoy es Augusto quien busca escribir su propia historia. En 1995 Eduardo pasó por los Zorros como estratega y su hijo Santiago llegó a entrenar en las fuerzas básicas rojinegras. En 1997 el Indio hizo superlíder al América. En 2009 Santiago militó en el Atlante y 12 años después tomó las riendas del América. Para este 2023, el turno es para Augusto, quien recién inicia su aventura en Atlas. Pasó por River Plate, Estudiantes y Racing Club de Argentina. Para 2020, el Celta de Vigo lo integró a sus filas, pero es en los Zorros donde busca consolidarse. Sabe del legado de su familia en la institución, recordando lo que su tío abuelo entregó. Por supuesto que fue una pequeña señal, por así decirlo. Yo era joven en esa época, muy chico, pero bueno, ya he contado que había indumentaria del Atlas y por supuesto que el compromiso no solamente es con el apellido, es
la camiseta, con la historia del club. Me gusta representar la institución, al hincha, que es el motor de una institución, así que bueno, espero poder representarlo de la mejor manera. Desde la jornada 4 ante América se convirtió en uno de los estelares en la alineación de Benjamín Mora. Ya festejó su primer gol con la camiseta rojinegra. Fue ante Querétaro en la victoria por 2-1. Ante las bajas de jugadores históricos como Julio Furch y Julián Quiñones, acepta el reto de convertirse en referente. Por supuesto que se han ido jugadores obviamente muy importantes para la institución, para el equipo, para el grupo. Sé que han sido jugadores que han rendido mucho, que han dejado la vara muy alta. Así que bueno, desde mi lugar como refuerzo, lo único que puedo pensar es en dar lo máximo, en hacer mi trabajo, en ayudar al equipo, no solamente dentro del campo, sino fuera. Tratar de unir, de acercarme, de estar cercano a los chicos más jóvenes también, y por supuesto ayudar desde el lugar que me toque, como dije anteriormente, a suplir de esas bajas de la mejor forma. Es Augusto, el heredero de la familia Solari, que busca conquistar a la fiel. Son los números de Solari, los Solaris. Eduardo Solari, usted lo ve, lo que hizo en 2001. Santiago Solari estuvo en Fuerzas Básicas. Estamos siendo muy benévolos. Muy benévolos con el Santiago. Con la historia de los Solari en Atlas. Y Augusto Solari como jugador. Santiago, mejor dicho, Augusto Solari, creo que está en el momento en el que o da el estirón, sí, o se queda como otra de las contrataciones a lo grupo Orlegui. Un Trojansky Maroni. Un Trojansky Maroni. Etcétera, Y etcétera. te digo, Oreja Flores. O sea, es que te digo algo, no ha mostrado nada desequilibrante, es el problema, ¿no? O sea, no sé si el parado táctico del Atlas no lo ayude. Peter, Hugo, no sé qué opinen. Yo creo que en posición está actuando en donde debería. El gol que hace contra Querétaro, recordarás la transmisión. El de no cabeza. No había tocado el balón. Ah, sí. En el primer tiempo no había tocado el balón. De hecho, creo que se había hecho incluso el señalamiento Sí, acerca tú del fuiste poco... Tito, ¿no? ¿Quién fue el que dijo? Acerca de lo poco ingerente que había sido en el partido. Yo lo había manifestado a Peter en programas anteriores. A mí me parece porque ya lo conocía de su etapa en River, de su etapa también en Racing, de su etapa en el Celta. Es un jugador que tiene calidad, pero que sí le está costando claramente el ritmo. Y la muestra más clara acerca de cómo le está costando el ritmo de Liga MX, ahora lo conversábamos, aquel partido contra Puebla en donde Brian Angulo de arranque le estaba dando un paseo, pero fenomenal. Después llegó, ahí sí, la condición estratégica de Benjamín Mora de cambiarlos de banda, lo pasó al otro sector, lo trajo al Vallarta Guzmán a marcar al colombiano y ahí se estabilizó muchísimo el equipo. Así es que, pues sí, coincido, está en una línea en donde puede dar el salto de calidad porque la tiene, o bien quedarse como uno de esos fichajes, Pedro, que tanto hemos señalado en la historia reciente de Orlegui con los rojinegros. Sí, de acuerdo, o sea, me gustan las características de jugador que es, ¿no? Un jugador que sí le gusta encarar, le gusta tener la pelota, ¿no? Tratar de apoyarse con sus compañeros. Es un jugador a la ofensiva que es muy interesante, pero así como le hemos visto esos chispazos en varios partidos, ahorita lo dijiste, Hugo, ese partido contra Puebla, por Dios, ¿no? O sea, todos los balones que recibía los perdía. Todos los duelos 1-1 con Angulo los perdió. Y también en el último partido, o sea, tampoco dices, a ver, ya nos demostraste que tienes calidad, que te gusta ser un jugador con ciertas características, que vas, que encares, pero si no marcas diferencia, estás en ese riesgo, ¿no? que mencionábamos ahorita de pasar desapercibido en un torneo. No puedes tener esos contrastes, ¿no? Yo creo que ya para la adaptación al fútbol mexicano ya estuvo, ¿no? O sea, ya ha tenido sus oportunidades, ¿no? Para poder también físicamente ponerse a tono, ¿eh? Me gusta eso de que ya estuvo, ¿no? O sea, porque fue hasta un tren, uno de esos trenes en los que nos subimos los medios en algún momento, el proceso de adaptación, la liga no es fácil, la altura y demás.
yo creo que cuando hay calidad se nota de inmediato, ¿no? Entonces me gustó lo que dijo Pedro. 8 partidos ya estuvo con tu proceso de adaptación y métete a ser un tipo que levanta la mano, que eres responsable, que quiere ser un tipo que le puede cambiar la cara al equipo, que puede ser una de las figuras del equipo. Yo lo que creo es que a lo que hablaba hace unos bloques en el tema del plantel, es que no veo ese salto de calidad. O sea, play-in, vamos a poner el panorama, play-in. El partido es de visita. ¿Quién está metido ahí en el play-in? ¿A quién te encuentras? A Chivas. Te puedes encontrar a Chivas. Chivas. Sí. Vas 1-0 abajo, 2-1. Faltan 20, 25. No arrancó Solari. Volteas a la banca. ¿Te genera cierta esperanza, anhelo que entre Solari? Pues por la calidad, sí. Por lo que ha mostrado, ha hecho, no. Exactamente, por lo que ha hecho, definitivamente, no. Porque además, yo coincido, ya el periodo que tiene en el fútbol mexicano, más allá de que es muy complejo, porque a veces juegas a mediodía, luego a las 5 en la altura, a nivel de mar, eso realmente es una circunstancia que no se encuentra en muchas de las ligas en el mundo y que le hace compleja la adaptación a los jugadores que vienen del extranjero, pero viene de España, o sea, viene de una liga mucho más competitiva y eso en algún momento nos dejaba la sensación de que tal vez el proceso de adaptación iba a ser más sencillo, porque viene de una mejor liga, esa es una realidad. Y la verdad es que le ha costado, hablamos de ese partido, pero realmente cuando nos empezamos a detener en el análisis particular de lo que ha sido su desempeño en prácticamente todos, en todos se ha quedado por debajo de la expectativa. Sí lo creo. Prácticamente todos, en construcción de juego, en capacidad asociativa, porque esas son las grandes virtudes que tiene el argentino. Así es que, pues vamos a ver si en algún momento finalmente logra explotar como ese buen refuerzo que yo sigo pensando puede llegar a ser. Ahora, no sé qué opinas, Pedro. Yo sus condiciones de Augusto Solari la veo, ya lo has dicho, lo has descrito en las transmisiones cuando comentas, Hugo, es un tipo, no voy a decir trotón, pero digamos que es un tipo que le gusta medir. No es explosivo, claro. Tendría que jugar atrás del delantero con cierta libertad, como un 10. En un 4-2-3-1. Un 4-2-3-1. Sin tanta responsabilidad de marca. Eso podría ser, claramente. Pero acá no lo va a hacer el gran técnico del Atlas, Benjamín Mora. Sí, eso podría ser, ¿no, Peter? Es que es ahí. Es ahí. ¿Qué le gusta a Benjamín Mora de Augusto Solari? ¿Qué es lo que está viendo en él para que lo mantiene? ¿Dónde lo está colocando? ¿Dónde quiere explotar sus cualidades? Y sí, o sea, sí también pasa por el técnico en dónde lo vas a poner, qué labores además lo vas a poner a hacer perfecto, en los partidos. Cuando te das cuenta también que ya viste también dónde no te da, ¿no? O sea, a veces lo quieres bajar a defender, lo quieres bajar le cuesta la espalda, el recorrido le cuesta, no te ha dado. La marca. Qué gran punto acaba de tocar Pedro, fenomenal. Y quiero regresar al tema táctico de Benjamín Mora. Un técnico, y se los pregunto a ustedes que tienen mucho más tiempo que yo en esto, una experiencia mucho más amplia que yo en los medios de comunicación. Tampoco lo digas de así. edad y de tema de trayectoria. Lo digas porque no sé, me pareció que el mucho más. Se los pregunto, a ver. ¿Un técnico tiene que adaptar su forma de juego a los jugadores? ¿O él tiene que adaptarse a las condiciones que tiene con sus jugadores? Sí, yo creo que las dos. O sea, creo que esa es la flexibilidad que debe tener. La flexibilidad. De decir, ya no tengo a Quiñones, no tengo a Furch, no tengo a Ociel, el trazo largo ya no. A ver, Solari no me da con el rombo en medio, no me da como interior, pruebo con 2 y lo dejo libre a él. Zapata Rocha y lo dejo libre a él. 4-2-3-1. 4-2-3-1. El Mudo y el Vallarta y Jordi como tengo delantero. 3 centrales en buen momento, está bien, por ejemplo, Gadi, Tincho, Santamaría. Me protejo regresamos más. línea de 3. Y que los laterales vayan más. Los laterales vayan. O sea, yo lo que les pregunto, te tienes que adaptar a lo que tienes, tú tienes que adaptar a lo que tienes. Sí, tienes Benjamín que ser Mora, flexible. ¿qué ha hecho? Es lo que quiero que me digan. Sí, tienes que ser flexible. O sea, claramente hay que ser flexible y adaptarte a las condiciones individuales, Peter. Sí, a ver, es que lo ha intentado ambas cosas, Benjamín Mora. Acuérdense, cuando llegó, quiso imponer un estilo. Los jugadores le terminaron diciendo, espérate, nosotros sabemos jugar así. Y volvió a adaptarse a lo que el jugador domina, ¿no? Ese famoso pelotazo. Que yo digo, o sea, no está mal. No está mal. No está mal que lo entrenes y que lo busques. Pero cuando en un partido, óiganlo bien, en un partido, tú te das cuenta que ese estilo no te está dando resultados,
que tengas la capacidad de modificarle, ¿no? Que tengas la capacidad de decirlo, bueno, mejor le voy a poner acá, tengo este jugador con estas características, lo voy a poner aquí, le voy a cambiar acá. Esa es nada más la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿tienes esa capacidad? ¿Lo has entrenado? ¿Tienes las variantes para modificar sobre la marcha? Ahí es donde creo que le está faltando a Benjamín Mora. ¿Sabes dónde lo hizo muy bien? Jornada 1 contra Cruz Azul. Sí. Al Mudo Aguirre lo pegó a la banda. Sí. De hecho, ahí lo ha utilizado mucho. O sea, y el Mudo llegó y era un 9. Eso nos sorprendió. Era un punta, un segundo punta, y lo hizo más recargado hacia la banda. Eso se aplaude, de que, venga, lo puedo explotar por este lado. Sí. Eso a mí me parece fenomenal, maravilloso. El problema es la capacidad de hacerlo en futuros partidos, como lo dice Pedro, ¿no? O sea, yo insisto, quizás Solari no está siendo puesto en la zona donde puede rendir mejor. Sí, está claro. Puede Aunque ser. ha jugado ahí, sí, pero a lo mejor no. el ritmo te obliga a ponerlo más en el medio, sin tanta responsabilidad de marca, con un jugador que tenga más recorrido y que te ofrezca en ese sentido la posibilidad de generar esa doble defensa con el Minio Navella cuando se retrocede. ¿Y sabes quién te lo hizo muy bien? Diego Coca, cuando necesitaba de todo, con Luis Reyes. Tuvo una flexibilidad con el Hueso Reyes que lo puso de todo. ¿Te acuerdas de Interior? Interior. En liguilla y convirtió gol de cabeza. Increíble, increíble. Pero bueno, corte. Vamos a una pausa. ¿Hay más? Hay mucho más. ¿Mucho así más? es que la invitación para que no se vayan. A la pausa y ya venimos. La doble A. Arriba el Atlas. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Acceso Atlas. El 6 de octubre del año anterior, oficialmente a través de las redes sociales, la institución del Atlas hacía oficial la llegada de Benjamín Mora como su nuevo director técnico. Es decir, se acaba de cumplir un año justamente de ese anuncio oficial y vamos a ver esto, algunos de los conceptos que a lo largo de este tiempo el estratega ha vertido. Me enaltece como persona, como entrenador, me enorgullece, pero básicamente me siento muy comprometido y muy responsable de la alegría de miles, de la alegría de muchos, de la alegría desde mi familia hasta la directiva, la afición, que es sumamente importante, que ha sido fiel toda esta historia, y de los jugadores que tienen que sentir que yo les puedo transmitir algo positivo para que ellos se puedan potenciar. Creemos. Ánimo, continúen igual, den todo lo que tengan y vamos por el partido, muchachos, vayan por ello. Yo soy un hombre apasionado, a mí me gusta vivir todos los días al límite, a tope, en cuestión de entregar. A ver, son los números del gran técnico del Atlas. 38 partidos, 13 victorias, 3 empates, 12 derrotas. Ahí los números. Sí. Ahí. Aquí la pregunta es, ¿por qué es aprobatorio o reprobatorio? Buena pregunta. ¿Qué le daríamos? ¿Tú qué le darías? Yo le doy un 6.7 que redondea a 7. Redondea 7. Sí. Lo apruebas. 6.7 redondea. A ver, fue nombrado el 6 de octubre. Ahora que hago memoria voy a hacer un poco más. Ya es que yo soy medio amargado a veces y me gusta cuestionar muchas cosas. A veces casi siempre. Casi siempre. La vida, amigo. A ver. No tú. Yo creo. 6 de octubre. ¿Cuánto tuvo para trabajar con el equipo del 6 de octubre al 6 de enero que arrancó el torneo? 3 meses, y lo platicábamos aquí. Sí. 3 meses. Sí, es mucho tiempo, pero... Le dieron 3 semanas de vacaciones al equipo. Ajá, no, y lo de la ofensiva. No, pero el primer torneo tuvo 3 meses para trabajar. Sí, pero venía llegando. Sí, lo creo. No había dirigido en Liga MX, es un plantel que de alguna manera venía después de una etapa extraordinaria. Hay que cambiar el chip de la dirección técnica, de las características de estrategia. ¿Cuál ha sido su peor y mejor momento como técnico del Atlas? ¿El peor, mejor, el 4-1 allá? La voltereta. ¿El mejor? La voltereta, sí. Yo creo que como momento pensaría que puede llegar a ser el mejor. No sé qué opinas tú, Peter, esa voltereta extraordinaria en la CONCACAF Liga de Campeones.
Sí, o sea, puede ser ese, pero también de los peores, la manera en la que tuvo a lo mejor ese conflicto con Quiñones, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, sí. De pronto cuando lo terminó dejando en la banca, cómo pierdes con el Filadelfia, me parece que esos son momentos que te marcan, ¿no? O sea, cuando tenías en tus objetivos jugar un torneo internacional y poder avanzar, ahí fracasaste, ¿no? O sea, cuando tenías la gran oportunidad. Ha habido momentos, híjole, donde estás esperando que dé esa diferencia y te queda de ver, ¿eh? Y te queda de ver, pero bueno, es un técnico que trabaja por verso, no paramos, ¿no? Por trabajo, creo que tampoco, pero sí te ha quedado de ver en los momentos claves que ha tenido en sus manos, ¿eh? Pues ahí está entonces el recuerdo de algunos de los grandes momentos, de los buenos y malos momentos de Benjamín. Muy Mora. A la pausa con los tenemos grandes. una más. ¿Otra? Hola Fiel, les habla María Paula Salas y esas son preguntas express para que me conozcan mejor. ¿Frío o calor? No, frío, ¿Y por qué? porque el calor me pone de mal humor. ¿Bosque o playa? Bosque. ¿Pizza o hamburguesa? Uy, pizza, full. ¿Y cuál es tu favorita? La hawaiana. ¿Té o café? Té. ¿Qué prefieres, una goleada o gol al 90? Gol al 90, ¿Por qué? porque más emoción. ¿Cómo sería tu gol soñado? Yo creo que podría ser de Panenka. Me encantaría. ¿Cuál sería un superpoder para ti? ¿Qué sería mejor, volar o poder leer mentes? Volar. ¿Por qué? Pues porque creo que me daría viajes muy chivas. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque me encanta que es un jugador muy atlético y que a pesar de muchas adversidades siempre está muy arriba. Y bueno, Fiel, espero que con estas preguntas me conozca un poco mejor y síganos en todas nuestras redes sociales. Pura vida. Bueno, regresamos para despedirnos de la AA Acceso Atlas. Salcedo, vámonos. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Peter, espero regreses con bien, papá, porque ya te veo golpeadón. Cuídense. Abrazo, la AA. Peter. Saludos a toda la gente. Gracias.